¿Están todos con su Biblia ahí, en mano? Con la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir a nuestro cuarto mensaje de hoy, ¿cierto? De nuestra serie, El fruto del Espíritu, ¿no? Lo importante, recuerden, es que nosotros vayamos viviendo esto. Es lo más importante, que vivamos esto. Ya les voy a contar una experiencia acerca justamente de lo que vamos a predicar en esta noche. El mensaje de hoy tiene por nombre: la paciencia es cultivada por Dios. ¿Por qué es tan importante comprender esto? Porque a veces queremos nosotros cultivar la paciencia y eso no nos resulta, ¿cierto? No resulta que nosotros cultivemos la paciencia. Podemos tener o tomar una actitud de querer hacernos los pacientes y no nos va a resultar. Entonces es importante que comprendamos que, al igual que todas las cosas, esto lo produce el Espíritu Santo. La paciencia es cultivada por Dios, ¿no? Yo justo hoy día yo dije: Señor, ¿cómo tú eres tan sabio en permitir las cosas que permiten cada día? Desde la mañana empezaron a taladrear acá en un departamento arriba. Usted le ha tocado, ¿no? Cuando taladrean en un departamento, una casa al lado, no podía hacer nada, no podía orar, no podía concentrarme, no podía estar con mis hijos. Fue tremendo, y así fue todo el día viviendo cosas. Entonces entendí de parte de Dios que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿cierto? No solamente lo que en mi caso me toca predicar, sino que también usted viva lo que en este caso le toca escuchar, ¿no? Es importante que vivamos lo que estamos escuchando. Entonces un momento dije, como en mi humanidad le pasa, ¿no? Como no doy más con lo que ha pasado en el día, pero entendía que era algo de parte de Dios, ¿ya? Así que por eso le reitero que el mensaje de este día tiene por nombre: la paciencia es cultivada por Dios, por Dios. Quiero mostrarles vamos a nuestros versículos, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu, para que se lo vayan aprendiendo en memoria, es amor, gozo, paz, paciencia, que veremos hoy, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Y en la NTV dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Quiero partir este tiempo mostrándoles una frase del autor Paul David Tripp. Él dice, ojo con lo que él asegura, ¿no? Dice: la gracia de Dios, que la entendemos, ¿no? Dice, te llama a sufrir y a esperar, pero nunca te llama a estar de pie en tu propia fuerza. Creo que tiene mucha razón bíblica en lo que dice, ¿no? La gracia de Dios te llama a sufrir y a esperar, pero nunca te llama a estar de pie en tu propia fuerza. O sea, aquí nos vamos dando cuenta que la paciencia es muy distinta a la que nosotros podemos concebir en nuestro corazón, ¿no? Muchos de nosotros, ¿cómo definiríamos la paciencia? Quizás como esperar hasta obtener lo que queremos, ¿no? Pero eso no significa ser pacientes, ¿no? El problema es que trasladamos exactamente este mismo principio a nuestra relación con Dios, ¿no? Y eso es algo delicado, porque le pedimos algo al Señor y luego simplemente esperamos que Él nos entregue la mercancía lo antes posible, como si esto fuera un pedido de Amazon o Amazon Prime Delivery, ¿no? Que uno paga un poquito más para que el pedido llegue más rápido. Muchas veces actuamos así con el Señor, ¿no? Entonces, cuando no conseguimos lo que nosotros queremos, de la forma en que lo queremos, ¿qué pasa? Tenemos una crisis de nuestra fe. O tenemos muchas veces un colapso. O una rabieta infantil, ¿no? Incluso en estas situaciones pasa que podemos cuestionar a Dios y pensar si Dios realmente nos ama. ¿Por qué? Porque Él no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero ojo, que ese es el concepto que nosotros tenemos de paciencia. Pero vamos a ver hoy día que el concepto de paciencia de la Biblia es un poco distinto, ¿no? Porque nos podemos preguntar, después de todo, si el Señor me amara, me tendría que dar lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? A veces podemos pensar así, decimos, no, ¿sí? Como dice mi hijo cuando le pregunto algo, no, me dice, ¿cierto? Decimos, no, ¿cómo se te ocurre? Pero a veces somos así. Podemos cuestionar el amor de Dios
porque Dios no nos ha dado lo que nosotros queremos que nos dé, ¿cierto? Digamos la verdad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que murmuramos interiormente, nos quejamos de la situación y finalmente comenzamos a murmurar y a quejarnos de Dios. Entonces, el tema es que la paciencia no solamente se trata de esperar algo, no solo se trata de esperar de buena gana, implica algo mucho más grande en la Biblia. Para entender la profundidad de la palabra paciencia, lo primero que tenemos que hacer es pensar en la paciencia que Dios muestra. Tenemos que pensar en la paciencia como una característica preciosa del Señor, cómo Él la ejemplifica en su palabra y qué debe significar eso para nosotros como hijos de Dios. La paciencia bíblica consiste en que Dios se contiene. Quiero que entiendan muy bien esto, porque a veces no es algo que yo piense, sino que veo que a mí también me costó. Como que todavía no comprendemos bien el carácter de Dios. Pensamos en el amor de Dios, ¿cierto? Y si Dios me amara, me tendría que dar lo que yo quiero. Pero a veces no pensamos en la santidad de Dios, que es parte de su carácter. No pensamos en la justicia de Dios. Entonces, si nosotros tuviéramos que definir qué es la paciencia bíblica, la paciencia de Dios significa que Él contiene su ira, ¿cierto? Contiene su ira debido a su amor y misericordia por el ser humano pecador. Recuerden que todo ser humano, por el hecho de haber pecado, merece la ira santa de Dios. ¿Dónde demuestra Dios su paciencia? Dice la Biblia en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Exactamente lo mismo. Dios contiene su ira contra la humanidad debido al amor y a la misericordia que Dios tiene por el ser humano. Entonces es muy bueno entender eso, ¿no? Como pecadores somos completamente merecedores de su ira santa. Nunca se olvide de eso. Pero Él la reprime durante un tiempo. Esa es la paciencia que Dios muestra con nosotros. Se contiene de esa ira y ejercita la paciencia con nosotros para que nosotros, ¿qué? Podamos arrepentirnos y reconciliarnos con Él. Es distinto a esperar una lista de Amazon, ¿cierto? ¿Le parece que es distinto? Claro. Por eso que yo quiero partir con esto, porque a veces miramos a Dios de esa manera, como hacerle una lista de peticiones que hacemos por un delivery y esperar que Dios nos cumpla. Y si no, nos enojamos, ¿no? Y cuando vemos la paciencia de Dios, vemos que es totalmente contraria. La paciencia de Dios significa que Él contiene la ira que Él tiene que derramar sobre el pecador y establece paciencia por el amor y la misericordia que tiene no solamente con nosotros, sino con todo ser humano pecador. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Entonces aquí hay una definición que les traje. Hay dos que me gustan. Una se las traje en pantalla y otra no. No sé cuál le gustará más a usted, pero la primera dice: paciencia es la resistencia tolerante en medio del dolor, sufrimiento, pruebas o dificultades. Uy, qué distinto es a lo que yo entiendo por paciencia, ¿no? Qué diferente es la paciencia bíblica a lo que yo puedo entender por paciencia. Por eso que no soy paciente, porque no entiendo la paciencia bíblica y por tanto estoy ejerciendo otro tipo de paciencia. Pero me gusta mucho más otra, que no se la tengo en pantalla, pero la puede anotar, que también es muy bíblica. Dice: la paciencia es la capacidad de perseverar en medio de los problemas, la oposición o el sufrimiento sin estar enojado, frustrado o ansioso. Me gusta más la segunda, ¿no? La primera es buena, ¿no? La paciencia es la resistencia tolerante, o sea, yo debo resistir y ser tolerante, ¿pero en qué? No en medio de mis caprichos, no en medio de la lista de peticiones que le hago a Dios como si fuera Dios, un Dios Amazon que me tiene que cumplir lo que yo quiero. Eso no es paciencia. Paciencia en la Biblia está relacionada con ser tolerante en medio del dolor, en medio de lo que tú estás pasando, en medio de esa enfermedad, en medio de ese sufrimiento. Pero pasarlo de buena forma, ¿se entiende? Tolerante en medio de eso. Y como decía esta otra definición, perseverar en medio de lo que tú estás viviendo, ya sea un sufrimiento, una enfermedad, oposición, sin enojarte, sin frustrarte y sin ponerte ansioso o ansiosa. Creo que eso cambia mi perspectiva de lo que realmente es la paciencia. Por eso tenemos que mirar primero la paciencia de Dios, ¿no? Dice Nehemías 9:30, mira lo que dice el Señor: ¿cómo es Dios con nosotros? Así tenemos que aprender. Nehemías 9:30 dice: les soportaste por muchos años y les
testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Esa es la paciencia que Dios tiene. O sea, usted puede pensar en su vida, se lo iba a preguntar más rato, pero bueno, usted puede pensar cuántos años le esperó a usted antes de que usted buscara al Señor. ¿Cuántos años le esperó Dios a usted antes de que usted realmente se volviera a Él y empezara a buscarle? Muchos años, ¿cierto? Les soportaste por muchos años, dice Nehemías, y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas. La paciencia del Señor, ¿no? No solo esperarlos, sino hablarles. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que Dios hablaba directamente, pero por medio de los profetas. Y dice, pero no escuchaban, ¿no? Y hoy día que tenemos al Hijo, tenemos la palabra de Dios, lamentablemente a veces tampoco escuchamos, ¿no? Dice, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y mire lo que dice Romanos, este es un versículo hermoso. Dice el apóstol Pablo a los romanos, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Por eso partía este tema haciendo notoria la paciencia de Dios, que a veces no conectamos, que Dios es amor, por supuesto, pero que Dios también es santo y que Dios también es justo, no olvidamos de eso. Entonces la paciencia de Dios, mire cómo está reafirmado exactamente en este versículo. Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, pese a que Él podría derramar su ira contra los pecadores, ¿qué hace? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorio las riquezas de su gloria, ¿qué hizo? Las cambió, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también nos incluimos, nos llamó. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Ah, pero es que yo no soy Dios, yo soy un ser humano pecador. Claro, por supuesto. Pero si tenemos a Cristo en el corazón y estamos llenos del Espíritu Santo, debiera mostrarse la paciencia de Dios a través de pecadores como nosotros. ¿Se entiende? O sea, el concepto de paciencia es totalmente distinto a lo que nosotros entendemos. Yo les pregunto, ¿encuentran que la paciencia de Dios es grande? Sí, me pueden responder, interactuar por el chat. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? ¿Sí? ¿Es grande la paciencia de Dios? Sí, dice Tania. Sí, dice Carol. Sí, mucha, gigante. Les cambio la pregunta. ¿La paciencia de Dios es infinita? Aquí están divididas las opiniones, ¿cierto? Ya, para que siempre vayamos aprendiendo Biblia y cosas del carácter de Dios. La paciencia de Dios es grande, por supuesto, pero la paciencia de Dios no es infinita. Por eso que tenemos que siempre pensar bíblicamente, ¿sí? Como hemos enseñado. Porque tenemos que pensar en la Escritura. ¿La paciencia de Dios fue infinita con Saúl? No, hubo un momento en que le dijo, hasta aquí nomás llegaste y afuera, ¿cierto? Le hice la pregunta después de mostrarle el versículo. Miren, ¿qué dice ahí? Lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. ¿Por qué? Por tanto, ¿qué pasó? La paciencia de Dios se agotó. Por tanto, los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. La paciencia de Dios es gigante, inmensa, ¿ya? Pero no es infinita. Lo podemos ver en la Biblia. Entonces nos damos cuenta que nunca debemos jugar con la gracia o la paciencia de Dios, porque pese a que es muy grande, no es infinita. Dios también va a poner un fin, ¿no? Y de hecho no es infinita porque hay un momento, pensar bíblicamente, porque hay un momento que Él ha designado en que va a juzgar al mundo entero. Por tanto, no es infinita, ¿cierto? Pero es muy grande, muy grande, ¿ya? Pero en un momento el Señor va a juzgar al mundo entero, o sea, algo va a terminar con juicio. Entonces tenemos que estar preparados para lo que vendrá. El hecho de que Dios retrase el día del juicio, ojo con esto que tiene que ver con el carácter de Dios, es para que todos podamos escuchar el Evangelio, ¿no? Por eso Dios también dice, muestra su paciencia para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero piense usted en eso. ¿Cuántos años Dios le esperó a usted antes que usted buscara al Señor? ¿Cuántos años pasaron? En mi caso fueron 28. Yo digo, Señor, me esperaste 28 años. Qué paciencia más grande. Y no es solamente eso, sino veo la paciencia que Dios me tiene ahora siendo cristiano. ¿Cuántos años le ha esperado a usted, no? ¿Cuántos años Dios está esperando a la gente para que la gente se vuelque al Señor y se arrepienta? Es una paciencia tremenda, ¿cierto? Pero recuerden, no es infinita. Tenemos que ser bien claros en la doctrina. No, porque hay un momento en que Dios va a derramar su ira sobre el mundo. Hay un momento que tiene límite el Señor, ¿cierto? Y lo vemos a la luz de la Escritura. Muchos casos, yo les cité el caso de Saúl, ¿cierto? Vimos el caso ahí de Nehemías. Entonces yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú después de entender ahora la paciencia de Dios y que Dios quiere que tengas esa paciencia? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te molesta o te disgusta? ¿Eres paciente con las demás personas? ¿O eres, como decimos en buen chileno, eres de mecha corta? ¿No? ¿Eres paciente con las demás personas? ¿Eres paciente cuando alguien te molesta? ¿Eres paciente cuando alguien te hace a lo mejor una broma? ¿Eres paciente cuando alguien en el trabajo, en tu familia te disgusta? ¿Eres paciente? ¿O se te acaba la paciencia inmediatamente? ¿Te contienes cuando estás enojado o enojada? ¿O le das rienda suelta a tu ira? Piensa que Dios, en vez de derramar su ira sobre ti, que era lo que correspondía, y sobre mí también como pecador, Dios te esperó. Y te esperó, no sé cuánto aquí pueden poner, 10, 20, 30 años. Dios te esperó. Y a veces nosotros no tenemos la paciencia de esperar a alguien tan solo un día, tan solo una semana, tan solo un par de meses. Entonces entendemos por qué en Colosenses el apóstol Pablo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Cómo nosotros podemos demostrar la misma paciencia que Dios nos muestra? ¿Cómo podemos ver eso en nosotros? Debemos aplicar esto a nuestras vidas. Debemos ser pacientes los unos con los otros. Si es un matrimonio, el hombre debe ser paciente con la mujer debe ser paciente con el hombre, ambos deben ser pacientes con los hijos. Cuando los papás llegan a cierta edad, ¿cierto? Hay muchas situaciones difíciles que viven los hijos. Los hijos también deben ser pacientes con sus padres. Tú debes ser paciente con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Debes ser paciente con la gente que tienes a cargo, con las situaciones que pasan en la vida, ¿no? Pero miren por qué la Biblia es tan sabia. ¿Qué dice después de paciencia? ¿No nos conocerá el Señor? Soportándonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nos cuesta soportarnos. Dios sabe que necesitamos paciencia de Dios, no nuestra paciencia. Necesitamos paciencia de Dios para poder darla a otros. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso es que es tan importante en esta serie. Y lo vuelvo a reiterar, que si nosotros no pasamos tiempos con Dios, esto va a ser una linda teoría. Pero la persona que no pasó tiempos con Dios, no pasa tiempos con Dios, está perdiendo parte de su vida en esta tierra. Y está perdiendo lo más importante, que es vivir llenos del Espíritu, llenos de la palabra, y poder entonces glorificar al Padre a través de los frutos que se vean en nuestra vida. Para que se vean los frutos, definitivamente, necesitamos más de Él, porque necesitamos la paciencia de Dios. ¿Te das cuenta que muchas veces tú y yo explotamos rápidamente? ¿Colapsamos con algo rápidamente? Ya no doy más con esto. ¿Te ha pasado? Claro, porque no estamos aplicando la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque no la tenemos. ¿Y por qué no la tenemos? Porque no pasamos tiempo con la fuente de la paciencia real, que es el Espíritu Santo. Entonces es aquí donde fallamos, hijos de Dios. Cuando estamos bajo presión, como dijo alguien, es donde se sale el verdadero yo, ¿sí o no? Claro. Cuando estamos bajo presión es donde se sale el verdadero yo. O como dijo alguien muy sabiamente, ¿dónde se muestra el verdadero hombre, la verdadera mujer? Cómo se comporta en su casa. Claro, ahí se notan cuando a uno se le sale la paciencia, el mal genio, todas las cosas, uno se muestra como es en la casa. Así es realmente uno, no como uno puede aparentar en el trabajo o en la iglesia. Tenemos que ser bien sinceros con esto, ¿no?
Pero ese yo que aparece en esos momentos en los que estás cansado, estresado, muestran tu verdadero yo. Y tu paciencia y mi paciencia se agotan, ¿por qué? Porque no tenemos paciencia de Dios. Porque es nuestra paciencia y la paciencia humana se agota rápidamente. No es una paciencia sobrenatural que venga de Dios. Entonces la irritación se dispara, ¿cierto? Por las nubes. Tu presión arterial se eleva a toda velocidad. Y lo primero que sale por la ventana es nuestra paciencia. Yo quiero que tú pienses qué cosas te llevan al límite. ¿Qué cosas en la vida te llevan al límite? Si tú quieres compartirla ahí por el chat, gloria a Dios, ¿no? Mi hermano tanto, mi hermana tanta en el ministerio. No, ¿qué cosas te llevan al límite? ¿No? ¿Qué cosas te llevan al límite? Te hacen salirte de tus casillas. El predicador de todos los lunes. ¿Qué cosas te llevan al límite? ¿Qué cosas te sacan realmente de tu tranquilidad? ¿Qué cosas? Esto es importante que te lo preguntes. ¿Qué cosas realmente agotan tu paciencia? Sabiendo que tú estás mal y yo también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no aplicamos la paciencia de Dios, pues aplicamos la paciencia humana. Pero bueno, partamos por decirnos la verdad. ¿Qué cosas a ti te hacen tirar la paciencia por la ventana? Gracias, Señor, que hay personas que responden ahí, ¿no? A mí también me pasa lo mismo. El desorden me quita la paciencia. Pero la paciencia humana, ¿no? ¿Qué cosas te llevan al límite, amados hijos de Dios, amada hija de Dios, ¿no? Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Esto es importante para la vida cristiana. ¿Por qué es tan importante tener paciencia de Dios? Porque tiene que ver con que nosotros aprendamos la paciencia de Dios, porque este ingrediente, digamos así, o este componente, esta característica del fruto, está mencionada en la Biblia, que es algo esencial para vivir la carrera cristiana, para correr la carrera cristiana, ¿no? Yo pensé que alguien me iba a decir, algo que me saca la paciencia es ver mi propio pecado, ¿no? Claro. Deberíamos más estar preocupados de eso. ¿Por qué? Porque siempre las cosas que nos sacan de paciencia son las cosas externas, ¿no? Y deberíamos ver la maldad en nuestro corazón. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, esta característica del fruto es esencial para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no corremos la carrera con paciencia. ¿Qué nos pasa en la vida cristiana? A veces andamos pero como caballo loco, ¿cierto? Embalados con el Señor. Y después andamos desanimados, parecemos cualquier cosa menos cristianos, ¿no? Entonces a veces no sabemos correr la carrera. Y acá nos da dando un consejo precioso la palabra de Dios. ¿Cómo se corre la vida cristiana? Con paciencia. No con la paciencia de tus pedidos obsesivos o egoístas a Dios como si fuera una lista de Amazon. No, con la paciencia que vimos desde el principio. Con la tolerancia de aceptar el dolor, la frustración, los sufrimientos, las enfermedades, con la perseverancia de vivir en medio de un mundo que está en contra nuestro, que nos va a perseguir, con la perseverancia de vivir, estés pasando lo que estés pasando. Con esa paciencia se corre la vida cristiana. Entonces tú puedes entender a todos los hombres de la Biblia, a todos los hombres de Dios, a todas las mujeres de Dios, que ellos corrieron con paciencia la carrera que tenían por delante. Hijos de Dios, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos. Por eso que el Señor es tan sabio en la forma con que nos habla, ¿no? Porque a veces corremos fuerte y nos cansamos, ¿cierto? Eso equivale a que, esta persona anda súper bien y de repente desapareció. Es súper embalado en la vida cristiana, dan tremendos testimonios, exhortan a la gente a congregarse y después se desaparecen como 2 o 3 meses. Somos así los seres humanos. Entonces la Biblia te está diciendo, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. La vida cristiana es una maratón. Y tenemos que correrla con paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que soportar. Yo no sé lo que tú estás pasando, ¿no? No conozco el corazón de cada uno, solamente conozco a aquellos que me dicen lo que están pasando y puedo orar por ellos y puedo visitarles, ¿cierto?
Si alguien no me dice lo que está pasando, no tengo el título de adivino para poder llamarlo o saber lo que está pasando ni visitarlo. Tenemos que contarnos las cosas. Pero si alguien no quiere contarla, también es válido. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Que estés pasando lo que estés pasando, tienes que correr la carrera con paciencia. Tienes que soportar lo que estás sufriendo. Tienes que tolerar lo que estás viviendo en el trabajo, en tu casa, lo que sea. Tienes que tener calma en medio de la tempestad. Piensa que una de las principales oraciones que le hacemos al Señor, ¿cuál es? Señor, saca este problema, ¿cierto? De mí. Saca esta situación de mi trabajo. ¿Y qué hace el Señor? No solamente no la saca, muchas veces la duplica. Porque tu oración no está comprendiendo lo que Dios quiere hacer contigo. Más bien es decirle, Señor, enséñame lo que yo quiero es que cambie en medio de esta situación en mi trabajo, en mi casa, esta enfermedad. Más bien, Señor, muéstrame qué cosa está equivocada en mi vida para yo ser formada o formado conforme al carácter de Cristo. O sea, tú tienes que tener calma. Tú tienes que esperar por los propósitos de Dios, tienes que ser constante. Cuando algunos cristianos, cumplí 17 años de vida cristiana. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Cumplí el 12 de julio, tuve cumpleaños espiritual. Nadie me saludó. No hay problema. 17 años de vida cristiana. Y yo he visto a lo largo de 17 años que no es tanto. Hay personas aquí que llevan más que yo. Que muchos cristianos se han apurado. Han tomado malas decisiones por desesperación, porque han querido ellos lograr los propósitos de Dios, no han esperado los tiempos de Dios, ¿y qué pasa? Han fracasado y han caído. Y eso es muy triste, porque muchas de esas personas con las que yo me he encontrado en la calle, y lo cuento como testimonio, ya no están corriendo la carrera. Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa, cuando llegas y toman una decisión y no aprendes a ser paciente, a esperar los tiempos de Dios, tomas una mala decisión y ni Dios lo quiera, pero yo he visto eso. Y me da pena, porque me ha tocado abrazarles y decirles busquen a Dios. ¿Por qué se salieron de la carrera? Porque todo tiene un génesis. No hay maldición sin causa, dice la Biblia. Cuando yo me salto los tiempos de Dios por desesperación, voy a fracasar y voy a caer. Lo más triste es que muchos de ellos ni siquiera están corriendo la carrera. O sea, no están en la puerta estrecha, no están en el camino angosto. Necesitamos tener paciencia para tener una larga obediencia y llegar al final. Recuerda que lo que importa en la vida cristiana, ¿qué es lo que es? La meta. ¿Y qué te está diciendo el Señor a ti y a mí? Corre esta carrera con paciencia, ¿sí? Si no la corres con paciencia, corres el peligro de salirte, de caerte, de cualquier cosa, de lesionarte, o de correr hacia el otro lado, o definitivamente no correr más la carrera. ¿Y dónde termina la vida si no corremos la carrera? En la perdición. Los hombres y mujeres de la Biblia, especialmente los del Salón de la Fama de Hebreos 11, ¿lo has leído? ¿El Salón de la Fama de Hebreos 11 lo has leído? ¿Alguien está aquí esta noche escuchando lo que estoy predicando? ¿Sí? Gracias. ¿Has leído Hebreos 11? Donde sale el Salón de la Fama de la Biblia, hombres y mujeres que están puestos en un salón de fama por su fe. ¿Cuál es la característica que dice de ellos? Que fueron pacientes. Que fueron pacientes. La carrera de la vida cristiana se corre con paciencia, con esta paciencia. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes estar aquí y diciendo, estoy viviendo tal situación. Yo también. Yo llevo viviendo un proceso que se cumplió 1 año. Y yo se los he contado abiertamente para que oren por mí, ¿no? Difícil, proceso de enfermedad. Y ha sido muy difícil para mí. He pasado por la frustración, he pasado por el llanto, he pasado por todas las cosas, las pataletas, porque uno quiere las cosas que se solucionen en 2 o 3 días. A veces esperaba por semanas. Dije, bueno, esto va a pasar en meses. Y Dios me ha hecho esperar y llevo 1 año. Y el proceso no ha terminado. ¿Qué está formando Dios en mi corazón, hijo de Dios, a través de un sufrimiento, de una enfermedad? Mi carácter. Y si tú estás aquí, estás pasando por una enfermedad que a veces tú dices, a lo mejor me da esta vergüenza, o me da esto otro, reconocerlo, o lo que estoy pasando, no tienes por qué tener vergüenza. Si tú eres realmente un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios te va a hacer pasar por cosas difíciles, ¿no? ¿Para qué? Para formar el carácter de Dios en tu vida, ¿no? La carrera se corre con paciencia. La paciencia es necesaria para soportar el sufrimiento que da testimonio de nuestra fe.
Tú le puedes contar después a alguien, no importa si alguien te dice, oye, pero ¿cómo tú tienes tal cosa o estás pasando tal enfermedad y eres cristiano? ¿Y qué tiene que ver? Es totalmente al contrario. El apóstol Pablo pasó por un proceso de toda su vida, le dijo de la carne y Dios no se lo quitó. Hombres de Dios como Elías habían visto la gloria de Dios y al otro día estaban depresivos diciéndole, Señor, mátame. Jonás cuando fue a predicar se enojó y también quítame la vida. Es normal que un hijo de Dios o una hija de Dios pase proceso. Al revés, eso es el testimonio, decía el día de mañana, yo pasé por esto y lo superé con el Señor. Eso da testimonio de nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque sufrir bien es importante para Dios. ¿Qué estás diciendo? Sí. Sufrir bien es importante para Dios. La Biblia dice que vamos a sufrir. Pero ahí tienes dos opciones. O sufres con amargura, con rabia, con impaciencia, con retirarte, o sufres bien, soportando la prueba, soportando la paciencia y como empezamos la reunión, alegrándonos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Entonces, es tu responsabilidad y es la mía si yo paso el dolor y el sufrimiento amargado o lo paso con gozo. ¿Cuál gozo? El que estudiamos una semana, ¿no? Sufrir bien es importante para Dios, ¿no? Entonces, eso pone de manifiesto la confianza que realmente tú tienes en Dios. Cuando sufrimos mal, que estamos manifestando que no hemos confiado en Dios y que lo que está pasando lo estamos poniendo en cuestionamiento, como pasó con el pueblo de Israel. Por eso es que la Biblia fue escrita para que nosotros no cometamos los mismos errores, ¿no? La Biblia nos fue dejada de testimonio para que nosotros no cometamos los mismos errores. Entonces, un cristiano impaciente es un cristiano airado, amargado. Porque la impaciencia que trae es frustración y amargura. Y un cristiano airado, una cristiana airada, sí da mal testimonio. Eso es distinto. Ahí sí tú das mal testimonio. No es mal testimonio que tú estés enfermo, enferma, que estés pasando por un sufrimiento. El testimonio es que tú lo vivas de una forma amargada. Porque eso sí da mal testimonio. Sufrir es doloroso, por supuesto. Por supuesto. Para nadie puede decir que sufrir es rico. Yo creo que nadie aquí le está diciendo al Señor, Señor, yo te pido un sufrimiento, ¿cierto? No, nadie lo va a pedir. Saben que vamos a pasar. Sufrir es doloroso. Pero cuando tú sufres impacientemente, le agregas al sufrimiento amargura. Entonces, ¿qué es peor? ¿Sufrir bien o sufrir con amargura? Sufrir bien. ¿Para qué le va a estar agregando amargura al sufrimiento que ya es doloroso? Entonces, cuando tú eres impaciente, ya no es solamente el sufrimiento doloroso, sino también amargo. Piensa en la paciencia que tuvo el apóstol Pablo, que dice que vivió persecuciones, cárceles, naufragios, latigazos, abusos, injusticias. Su paciencia le libró de la amargura. José es otro ejemplo que yo creo que lo conocen, ¿no? Una paciencia que confía pase lo que pase. Los hermanos los vendieron, lo quisieron tirar a una cisterna, fue vendido a Egipto a Potifar, la esposa de Potifar lo quiso tomar para abusar de él, él arrancó siendo correcto al Señor, lo acusaron de una mentira, esa mentira le trajo como consecuencia ser encarcelado, él se pudiera amargado, ¿cierto? Señor, puras injusticias. Pero él no reclamó por las injusticias, entendió que todo era parte de la providencia de Dios. Pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera. Entonces, cuando tú tienes en mente la providencia de Dios como la tuvo José, eso te lleva a ser paciente. Mira lo que dice Efesios 4, del 2 al 3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre. Otra vez, mira cómo la Biblia a sí mismo se reafirma. Con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que aprendas a soportar a otros como Dios te soporta a ti. No solamente como Dios te soportó en el pasado para que te convirtieras, sino que Dios nos sigue soportando. Claro. ¿Y por qué nosotros somos tan cortos para soportar a otros? Entonces no hay manera en que yo pueda soportar a alguien si no tengo paciencia. No hay forma, como dice este versículo, en que yo pueda preservar la unidad de esta iglesia si no tengo paciencia. A la primera de cambio me enojo y me voy. Dios mío, somos así. No todos somos iguales acá, ¿cierto? No. A veces no todos pensamos igual, tampoco. No todos estamos en el mismo grado de crecimiento, de desarrollo espiritual, no.
Pero no podemos no tener paciencia. Porque tú el día que te toque enseñar no vas a poder corregir en amor si no tienes paciencia. No vas a poder confrontar el pecado si no tienes paciencia. No vas a poder tolerar a más personas si no tienes paciencia. No vas a poder soportar las debilidades de otra persona si no tienes paciencia. En resumen, tú no puedes hacer iglesia si no tienes paciencia. Y esa es la razón por qué nos aburrimos tan rápido, ¿cierto? Porque si dijéramos, si tuviéramos paciencia, aquí estaríamos llenos de discípulos. Y yo no quisiera preguntar, ¿cierto? Como un pastor preguntó y empezó uno por uno. A ver, ¿tú a cuánto estás discipulando? No lo voy a hacer. ¿A cuánto le está enseñando la Biblia a fulanito? Aquí te veo en pantalla, fulanita, le empezó a preguntar uno por uno. No, a ninguno. Y eso habla entonces de tu falta de amor y tu falta de paciencia. Porque no estás dispuesto o dispuesta a soportar lo que Dios sí te soporta a ti durante toda la vida. Entonces este tema es muy importante. Por eso tú en chileno un término muy feo, no lo voy a decir, pero por eso nos agotamos, ¿no? Nos agotamos con alguna persona o decimos ya no la llamamos más, ¿cierto? Eso es falta de amor, es falta de paciencia. Ya no insistimos más con alguien. ¿Te imaginas Dios no hubiese sido así con nosotros? ¿O la persona que nos trajo, nos enseñó, hubiese sido así con nosotros? No estaríamos en la vida cristiana, no estaríamos en la iglesia. Eso a usted le hace enseñarle a que sea agradecido con la persona que usted pagó el principal precio, que fue la persona que a usted le discipuló desde cero. Esa fue la persona que pagó el principal precio por usted. ¿Pero para qué? Para que usted haga lo mismo. Entonces es fácil decir, me aburrí, ¿cierto? Pero eso indica que no hay paciencia. Entonces no podemos hacer iglesia si no tenemos paciencia. No podemos, ¿no? Sigamos. Dice 1 Tesalonicenses 5:14, les exhortamos, hermanos, hagámoslo todo esto porque es un consejo para todos. Anótelo, fotografíelo. Anota este versículo. Es un versículo para todo creyente, no solamente para los pastores. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Oye, amigo, amiga, te llamo a disciplinarte. Andas como un desordenado, como una desordenada en la vida. Hermano, hermana, eso usted tiene que hacerlo. A veces usted se desliga de la responsabilidad que Dios le llama pensando que esa responsabilidad es solamente de los pastores. No. También es su responsabilidad. Hacerlo y recibirlo con amor, ¿cierto? Con mucho amor. Usted también tiene que aprender a recibirlo de un hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermana, por decirme esto. Que amonesten a los indisciplinados. Que animen a los desalentados. ¿Cuántas personas están faltando al ministerio? Y la pregunta es, ¿cuántos mensajes o cuántas llamaditas usted le ha dado a esas personas que no ha visto? No, es que esto es responsabilidad tuya de la llana. No. No se engañe. Esto es un llamado a la iglesia. Les exhortamos hermanos, dicen, no pastores. La iglesia debe hacer esto. Amonesta a los indisciplinados. Anime al que está desalentado. O sea, el que está desalentado debería recibir sus 4, 5, 6 llamadas, ¿no? Gloria a Dios si alguien dice, me están llamando mucho y me están insistiendo mucho. Bueno, entienda lo que es el amor de Dios. Si usted no entiende eso, es que no entiende el amor. Porque si Dios no hubiese insistido, no estaríamos aquí. Cuando alguien le insiste a usted, y le insiste, lo único que está demostrando no solamente obediencia bíblica, sino un amor genuino por su vida. Entonces, de gracia a Dios que hay alguien que le insiste, ¿cierto? Que le insiste para que usted no se pierda de los caminos del Señor. ¿Qué más dice? Sostengan a los débiles. ¿Y cómo termina? Sean pacientes con todos. Anótelo porque este es un consejo que usted tiene que llevar a cabo, es parte de su paciencia. ¿Quiere tener la paciencia de Dios? Bueno, empieza a hacer este trabajo. Amonesta a los indisciplinados. Acepte que también a usted la amonesten por ser indisciplinado o indisciplinada. Oye, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, no te estás congregando. Oye, no estás comprometido con la gran comisión. No estás dando para la obra. No estás orando por los enfermos. Sí, que le tiren la oreja a sus hermanos. Eso es muy correcto, muy del Señor. Porque usted le está librando de la condenación. ¿Por qué camino quiere ir? ¿Por el camino de la vida eterna o por el camino de la condenación? Bueno, acuérdate que es una carrera.
¿cierto? Si un hermano suyo se está saliendo de la carrera, ¿qué hace usted? Le pesca el brazo, la oreja, lo que sea, para volver a meterlo en el camino. No, hermano, este es el camino, para allá está la meta. Bueno, eso está diciendo el Señor. Anime a los que están desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos, ¿no? Pacientes. Nosotros toda la vida vamos a vivir cosas que nos hagan ser pacientes. No, yo eso de discipular no, porque no tengo la capacidad eso de estar, que me dejen plantar la cita, que me dejen con la llamada prendida, que me dejen los vistos azules puestos en el WhatsApp. Bueno, esa es la vida que Dios nos está llamando, iglesia, si usted quiere saberlo. Si usted no lo hace, está bien. Pero usted va a tener que rendirle cuentas al Señor por no haber hecho el trabajo que Dios le llamó a hacer. Hay personas que todavía me preguntan, ¿cuál es la misión de la vida? Mateo 28. ¿Cómo a esta altura vamos a estar haciendo esa pregunta? La misión de la vida es hacer discípulos. Para eso Dios nos puso en la tierra, no para otra cosa. Lo otro es añadidura, es colateral. Dios nos puso en este mundo para evangelizar a todo aquel que se ponga por delante de mí. Esa es la misión de la vida, no una tarea liviana, una tarea aledaña. No, es la misión de la vida. Por eso que hay muchas vidas fracasadas, porque no están haciendo nada respecto de la misión de la vida. ¿Se entiende? Entonces vivimos este mundo como... Y entonces cuando yo hablo con gente en la calle me dice, este mundo es el infierno. Le digo, no es el infierno. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos como el infierno porque no hacemos la voluntad de Dios. Pero le digo, el infierno es mucho más terrible de lo que tú piensas. Este mundo es una taza de leche al lado del infierno. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos lo que Dios nos manda. Alejandro, pero es que esta persona me cae mal en el ministerio. Esta persona me pasa hiriendo, me pasa diciendo bromas, esta persona me pasa molestando, entonces ya no la soporto. Sé paciente. ¿A ti también se te aguantó? Mi impaciencia, ¿qué refleja? La falta de gracia hacia los demás. O sea, recibo gracia de Dios y yo no estoy dispuesto a dar esa gracia a otro. Eso es paciencia. La paciencia es necesaria para perdonar, para soportar, pero también para hacer la obra de Dios. No te olvides de eso, ¿no? Y no te digan mentiras. No es que tú no tengas las capacidades ni los talentos. Tú no quieres hacer discípulos y no quieres hacer discípulas porque no tienes paciencia y no tienes amor. No te lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿sí? Como le dijo un pastor la otra vez. Pues no se enreden. Le dijo, no te lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Pero ya lo querían atacar y lacerar. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿cierto? Lo dice la Biblia. Entonces la paciencia es necesaria para hacer la obra de Dios, para poder enseñar, para ser discípulos, que es nuestra misión. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es tremendo esto, ¿no? Porque le está dando un consejo y le dice, predica la palabra, ¿cierto? Y dice, Señor, voy a seguir predicando la palabra hasta el día que me muera. Insiste, no se moleste nunca porque alguien le insiste. La Biblia está diciendo que tenemos que insistir. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta. Y como que bajar el tono. Con mucha paciencia e instrucción. Estoy tratando de caricaturizar como que Pablo lo que dice a Timoteo, ¿no? Predica la palabra, insiste con esa persona a tiempo y fuera de tiempo, no te canses, no la cortes, no la eches al olvido. Amonesta a las personas, repréndela, exhórtalas. ¿Pero con qué? Con mucha paciencia e instrucción. Y para hacer esto, uno necesita tener amor, ser paciente. Yo no puedo hacer iglesia si no tengo paciencia. No puedo discipular a nadie, no puedo enseñar a nadie si no tengo paciencia. Si me voy a enojar a la primera de cambio porque alguien me dejó pagando una cita, bueno, hablen con mi esposa y conmigo, ¿cuántas de esas cosas nosotros vivimos en forma exponencial todavía y las vamos a vivir toda la vida? Que nos dejan los vistos en azul, que no nos responden la llamada, no nos responden las cosas, que uno dice, Señor, o sea, sí, a veces duele, cuesta. Personas que yo llamo, les dejo la llamada, les dejo mensaje de texto, les dejo mensaje audio, dejan todo visto y no son capaces de responder. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Chorearme? ¿Y decir que se vaya a la punta del cerro la persona? ¿O decir, Señor, qué difícil que ni por educación responden un mensaje? ¿Cierto? Y no le estoy hablando de un día, le estoy hablando de meses, de años que nos toca hacer eso. Porque uno tiene que ilustrar el amor que Dios tiene por nosotros y la paciencia que Dios tiene por nosotros. Esa es paciencia de Dios, ¿entiendes?
Pero entonces ¿vas a seguir llamando a esas personas que te han hecho eso durante años? Por supuesto. Las voy a seguir buscando. Porque es lo que Dios me manda a hacer. Y es lo que Dios le manda a hacer a usted. Entonces usted no puede hacer nada de eso si usted no tiene paciencia. Esta paciencia de Dios. Jesús fue muy paciente con los discípulos. ¿Se acuerdan cómo eran los discípulos? Tremendos, igual que todos nosotros. Pero Jesús fue muy paciente con ellos. Cristo fue paciente. Yo debo ser paciente con los demás. ¿Con qué paciencia? Con la paciencia de Dios, no con la mía. La paciencia es necesaria para todas las cosas. ¿Y por qué es trascendental en la vida cristiana? Porque la paciencia es necesaria para reflejar el carácter de Dios en un mundo incrédulo. Por eso le decía que no es mal testimonio que usted esté viviendo un sufrimiento. Es mal testimonio que usted sea impaciente en su trabajo. Porque van a decir, ¿dónde está Dios en esa persona? No porque se enoja, sino porque es impaciente. Porque es explosivo, explosiva. No olvidemos que Dios también refleja su carácter en sus hijos. Entonces, cuando tú también perdonas, estás reflejando el carácter de Cristo. Cuando eres misericordioso o misericordiosa y cuando eres paciente, estás reflejando la paciencia de Dios contigo y con el incrédulo. Pero recuerda la paciencia de Dios, ¿en qué consiste? La paciencia de Dios, lo reitero, ¿no? Es la disposición de Dios para restringir su ira. Él debiera derramar su ira contra todo pecador. ¿Y qué hace Él en su inmenso amor? En su paciencia la restringe. Para no exterminar al pecador, teniendo toda la razón para hacerlo. Para que la criatura sea beneficiada, se arrepienta, busque a Dios y se salve. Como resultado de la bondad de Dios y de su misericordia. ¿Cierto? Por eso la Biblia afirma en muchos pasajes que Dios es lento para la ira. Entonces no es casualidad que Pablo llame a Dios en Romanos 15:15, después lo buscan, no lo tengo acá, dice el Dios de la paciencia. El Dios santo es mucho más paciente con los pecadores de lo que yo quiero ser, aún siendo pecador. ¿Se acuerdan cuando Dios envió a Jonás? No quiero ir para allá, ¿cierto? Se fue por otro lado Jonás. Es lo mismo que el Señor nos dice, esto, hacemos para otro lado. No tengo esa paciencia. Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a ir igual, ¿cierto? Cae en un pez, lo saca y Jonás tiene que ir igual. Predica y dice la Biblia que hubo un avivamiento tremendo, ¿sí? Se levantaron hasta las piedras. Estoy parafraseando. ¿Y se acuerdan qué pasó con Jonás después de haber predicado donde Dios le dijo que tenía que ir después de darse la tremenda vuelta? El pez estaba enojado. Y Dios le dice, ¿por qué estaba enojado Jonás? ¿Cuál es tu problema? Y Jonás le dice, mi problema es lo que tú hiciste, Señor, porque yo sabía que tú eras capaz de perdonar a esta gente. Cero misericordia, cero amor y cero paciencia. Como diciendo, él no quiso ir a predicar porque sabía que Dios iba a perdonar. Él quería que Dios destruyera a toda esa ciudad. Y a veces somos así, ¿o no? Claro, Señor, trae el pecado y manda el fuego sobre todos estos pecadores que están destruyendo Chile. ¡Cuidado! Tenemos que ser pacientes también con los incrédulos para que conozcan a Cristo. Entonces nos damos cuenta que hay un Jonás pequeño dentro de nosotros, ¿no? No vas a poder lidiar con personas, con pecadores como tú si no tienes paciencia. Pero entiende que esa paciencia la cultiva, por eso el nombre del mensaje, la paciencia la cultiva Dios dentro de nosotros. No es que tú, ojo, cometas el error de tú tratar de hacer paciencia ahora en tu vida. No, tienes que pasar tiempos con Dios para que Dios cultive eso. Y como lo que Dios permitió conmigo hoy día, también es parte de cultivar la paciencia en mí. Todo el día con un taladro, pasó esto otro, pasó todo lo que uno no quiere que pase. Pero dije, Señor, gracias porque estás cultivando la paciencia en mí. Yo no puedo perder el control. No puedo terminar con esto, ¿no? Para ir terminando, entonces nos damos cuenta, el mismo versículo con el que partimos, pero en otra versión. ¿Cuál es el problema? Que no estamos viviendo a la semejanza del nuevo hombre, como dice la Biblia. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse, ¿sí?, de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Y cómo Dios cultiva la paciencia? A través de la tribulación. Dios cultiva la paciencia a través del sufrimiento. Dios cultiva la paciencia a través de una enfermedad. Nos cuesta entender eso, pero es la verdad de Dios, ¿no? El problema es que somos impacientes, todos nosotros, ¿cierto? Nos frustramos, nos irritamos, nos impacientamos. Nos falta el que ahora esté aburrido y enojado para que la prédica termine luego. Porque tampoco somos pacientes para escuchar a Dios. Por eso que Dios a veces nos tiene que tirar a una cama o permitir algo muy difícil para decir, bueno, ¿me vas a escuchar? Porque somos impacientes. Nos frustramos con las personas en lugar de ser amables.
Nos impacientamos en lugar de ser pacientes. Pasamos por alto el hecho de que ellos forman parte de nuestra familia cristiana. Nos aburrimos con un hermano, con una hermana. Convertimos a las personas en objeto de nuestra frustración. Miren lo que dice el apóstol Pablo para ir terminando, ¿no? En primera de Timoteo 1:16, una versión que me gusta mucho, que es la NBLA. Dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¡Qué versículo más hermoso! Como todos los de la Biblia, pero hay algunos que me gustan más. ¿Para qué? ¿Para qué Jesucristo demostró su paciencia? Para ser un ejemplo para nosotros, para los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea, ahora nosotros deberíamos ser el ejemplo de la paciencia que Dios tiene con nosotros, que el mundo vea esa paciencia en nosotros para que vean a Cristo. ¿Cómo el mundo va a ver a Cristo si usted no tiene paciencia para enseñarle a una persona y se aburre a la primera o segunda semana porque le cortó la llamada? O como me pasa a mí, que me dejan los vistos azules. ¿Cómo voy a mostrándole la paciencia de una persona así? Y este versículo dice, Jesucristo demostraba toda su paciencia como un ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Entonces las personas no son las únicas que nos impacientan, ¿no? Podemos ser impacientes con Dios y eso es muy delicado, ¿no? Podemos ser impacientes con los tiempos de Dios. Somos la generación del McDonald's, definitivamente, ¿cierto? No nos gusta esperar y tampoco queremos escuchar un no. ¿Sí o no? Claro, no nos gusta esperar y no nos gusta que nos digan no. Queremos las cosas y las queremos ya. Y si no es como yo quiero, tomo las riendas de la cosa. Hombres y mujeres desesperados por conseguir una pareja, ¿no? Mira, el deseo de estar casado es bueno. Uno lo vio como soltero y ahora uno lo ve como casado. Entonces uno puede decir las cosas desde las dos veredas. El deseo de estar casado es bueno. Es un regalo de Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Muchos no están preparados para esperar. Y Dios no le va a pasar un Ferrari a un niño de 7 años. Dios no te va a pasar lo que tú no estás preparado. Si por eso es que es importante esto hacerlo. Tú puedes escuchar y no pescarme a mí, no importa, no pescar a mi esposa, no importa. Tú no es que no nos estés pescando a nosotros, no estás pescando a Dios. Y el que va a vivir después las consecuencias eres tú. Porque si no cultivas tu paciencia, el Señor no te va a pasar un esposo o una esposa para que tú la hagas pedazo. Muchos no están preparados para esperar o se cansan de esperar porque no cultivaron las cosas como solteros. ¿Cuántos casos yo he visto no confían en Dios ni en su tiempo, ¿no? Se arrancan de la iglesia para salirse con la suya. Súper bien, ¿no? Y las redes sociales están llenas, ahora vive una vida feliz, ¿cierto? Como si la iglesia luego se tenía amarrada. Súper bien, pero están caminando por el camino ancho. Dale, haz lo que tú quieras y aparenta felicidad y públicalo por todas las redes, ¿no? Pero te cuento que la eternidad no es en el cielo la que va a pasar. Porque los que entran al cielo son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mejor es que suframos un poquito en esta vida y pasemos la eternidad en el cielo que andar publicando una aparente felicidad porque yo hice lo que quise en esta vida y pasar toda una eternidad en la condenación. Súper sabio e inteligente la decisión. Entonces no sabemos confiar en Dios, no sabemos esperar su tiempo. Nos molestamos, nos frustramos, nos deprimimos. Es que todos tienen pareja menos yo, ¿cierto? 17 años de vida cristiana, llevo 4 años de matrimonio. Tuve 13 años soltero y sin tener ni pareja. ¿Cuál es el problema? Alguien que me conoce soltero me veían amargado, me veían mal, me veían frustrado, me veían chocando ahí por la vida, curado, drogado porque no tenía pareja. No. El que aprende a ser feliz soltero va a ser feliz casado. Porque hay que esperar los tiempos y los propósitos de Dios. Todos tienen pareja, menos yo, Alejandro. Me siento incompleto, descontento, abandonado, ansioso. Lo que está ilustrando al decirme eso es que no tienes una relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que tu relación, tu deseo se convierte en un ídolo.
Y esa desesperación te lleva a tomar malas decisiones. Y tú aún puedes mirar estas cosas que te digo yo en Facebook. ¿Cómo esta persona ahora está feliz? Sí, espérate que está feliz. ¿Dónde va a terminar su eternidad? Entonces el diablo te engaña, ¿no? Cuidado. Te precipitas en cualquier relación y pasas los límites. Escoge a alguien que ni siquiera conoce a Cristo para apurar la cosa porque ya se está pasando la micro. O escoge a una persona que no tiene ni la más mínima madurez cristiana. Eso tú lo vas a lamentar cuando estés casada y casado. Se ríen, yo creo, los que están casados, ¿no? No es fácil la cosa. Todo eso puede resultar, ni Dios lo quiere, el día de mañana, en hijos fuera del matrimonio, mujeres considerando abortar, rupturas dolorosas, matrimonios conflictivos y finalmente lo que pasa mucho, que yo me he encontrado en la calle. Cristianos totalmente alejados del Señor por impacientes. Nos olvidamos que Dios es sabio, que Dios es fiel. Nos olvidamos que en realidad Él sabe lo que hace. Nos olvidamos de esperar, hijos de Dios. Nos olvidamos de confiar. Nos olvidamos de ser pacientes. Piensa en tus oraciones del día a día. ¿Qué le pides a Dios constantemente? ¿De qué le hablas? ¿Cuáles son tus oraciones más repetidas? ¿Cómo te sentirías si Dios te dijera no? Un rotundo no. Es lo que tú le estás pidiendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Usa la espera para cambiarnos. Para que nosotros recordemos la gracia que Jesús nos ha mostrado y que esperemos pacientemente sus promesas. Hay cosas que Dios te va a hacer esperar años de años. Pero es porque Dios tiene una vida de bendición para ti. Tú te sales antes del propósito y pierdes. Cristo es abundante en paciencia para nosotros. Recuerda, Dios tiene paciencia grandísima. Pero no es infinita, Dios tiene sus límites y lo establece en su palabra. Su paciencia, un día dice la Biblia, llegará a su fin cuando Él juzgue a todo el mundo, el cual marcará el fin de la paciente lucha que Dios mantiene con nosotros. Retiene su ira para tenernos con misericordia. Qué hermoso el Señor, ¿no? Entonces somos llamados a ser pacientes. No es algo opcional. Es difícil, sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí también es difícil la paciencia. Debemos soportarnos unos a otros, crecer en paciencia, demostrarla, ¿no? Tenemos a un Salvador, Jesucristo, que nos da todo lo que necesitamos, incluso paciencia. La obtenemos de Él, no te olvides. Y debemos seguir el ejemplo que Dios, entonces, nos ha mostrado. Para terminar, uno se puede preguntar, y yo he escuchado esta pregunta, ¿por qué el Señor ha retardado su venida? La respuesta está aquí, y tiene que ver con lo mismo que estamos estudiando. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, porque quiere que todos se arrepientan. Estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo, y el arrepentimiento es el que produce fruto. Antes de orar te quiero hacer las mismas preguntas que te hice en un comienzo. ¿Has pensado en cuántos años te esperó Cristo para que estuvieras en sus caminos? Pero dimensiónalo, por favor. ¿Cuántos años te esperó Cristo antes de que tú estuvieras en sus caminos? Nadie puede decir aquí que nació cristiano, ¿no? Porque ni los hijos de pastores nacen cristianos. Tiene que haber una conversión un día, en forma personal. ¿Cuántos años te esperó Cristo para que estuvieras en sus caminos? ¿Cuántos años te predicaron y tú no tomaste en cuenta? O puede ser que te pase ahora, estás escuchando las prédicas y no las tomas en cuenta, no las obedeces. Y el Señor es paciente, pero cuidado que esa paciencia se termina. ¿Cuántos años Él te esperó para que te arrepintieras? ¿O cuántos años te está esperando para que te arrepientas de tus pecados evidentes? ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo te ha esperado para que dejes esa desobediencia que el mismo Señor te está mostrando o te ha mostrado en este tiempo? Entonces, amada iglesia, nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. Ser pacientes como Dios lo es, entendiendo lo que es la paciencia bíblica. Algo muy distinto a hacerle una lista de peticiones al Señor como en Amazon y estar esperando lo que yo quiero. Eso no tiene nada que ver con la paciencia de Dios. Eso tiene que ver con una paciencia humana egoísta. Cuando tú entiendes cómo es la paciencia de Dios, te das cuenta que está relacionada al amor. Está relacionada al soportarnos. Está relacionada al perseverar en medio de sufrimiento, en medio de tempestades, en esperar sus tiempos,
Esa es la paciencia bíblica, la que te permite llegar a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. No quisiera orar sin antes decirte que nos dejemos que Dios cultive la paciencia en nosotros. Dios lo hizo conmigo hoy día y sé que no es una coincidencia, era para perder el control todo lo que pasó en el día. Pero Dios sabe todo lo que hace porque lo tiene preparado, ¿no? Y no porque me toque predicar, a ti te tocaba escuchar y Dios también lo va a hacer contigo. Deja que Dios cultive la paciencia en ti. No le pida al Señor que te saque esa carga, eso que te molesta, sino deja que tu carácter sea formado a través de lo que Dios está permitiendo. Abraza la idea que abrazó José. La providencia de Dios orquesta todos los eventos que están pasando en tu vida. Los grandes y los pequeñitos, todos. Porque Dios es soberano. Tú tienes que ver la vida de una vez y para siempre por encima del sol, ¿sí? La providencia de Dios significa que veo las cosas como Dios las hace, como Dios las permite. Tengo que aprender a ver la vida con los lentes de Dios. Tú tienes en tus manos cientos de páginas, miles y miles de versículos para ver la vida de esta manera. Y no como tú la estás viendo, de una forma muy humana, muy racional y muy terrenal. Las cosas son como Dios quiere que sean, no como tú quieres que sean. Nunca te olvides de eso. Las cosas van a ser como Dios quiere, no como tú quieres, ni como yo quiera. Y en esto es bueno ceder, hijos de Dios, ¿no? Porque eso forma el carácter y da la verdadera paciencia. Aprendamos a vivir llenos del Espíritu Santo para que Dios entonces cultive la paciencia en nosotros. Vamos a orar, vayamos en esta noche a Cristo en arrepentimiento y fe, pidiéndole al Señor que Él tome nuestra vida en esta noche. Puedes orar ahí donde estás, también concentrarte, estamos orando. No permitas que ninguna distracción tome el control de tu mente, de tu corazón, porque es Dios hablándote, es el Espíritu Santo haciéndolo, para que tú medites también en esto que Dios ha hablado a tu corazón. Padre, quiero bendecirte en esta noche, darte gracias, Señor, porque la paciencia no es algo que nosotros podamos formar, producir en nuestra humanidad. Es algo tuyo, es algo que viene de ti. Es algo que tú tienes que producir en nosotros. Pero perdónanos, Señor, porque a todos nos cuesta. Y muchas veces no pasamos los tiempos contigo. No invertimos el tiempo que tú nos das para estar contigo en lo que realmente importa. Lo invertimos en otras cosas y perdemos y vamos perdiendo tiempo todos los días. Por eso muchas veces no crecemos. Somos bebés espirituales. No podemos comer alimento sólido, dice tu palabra. Pablo reprendió a los corintios porque les decía: a ustedes no se les puede hablar como adultos. Hay que hablarles como a niños en Cristo. Por todo se enojan, por todo se molestan. Ustedes todavía están viviendo en contienda, en enojo, en faltas de paciencia, en incredulidad, en crítica, en murmuraciones. Claro, porque ellos no crecían. Señor, perdónanos porque sabemos que todo este fruto, aún la paciencia que es parte de ese fruto, se cultiva en una intimidad contigo. Y en segundo lugar también se cultiva dejando ser formado por lo que Dios permite contigo y conmigo. No resistas esa enfermedad que Dios está permitiendo en tu vida. No resistas ese trato, no resistas esa tribulación, lo que tú estás pasando en tu hogar, en tu trabajo. No lo resistas. Enfréntalo. Porque Dios lo que quiere hacer es formar el carácter de Cristo en tu vida. Darte de su paciencia para que tú puedas dar a otros de la paciencia de Dios y testificar que Dios tiene una paciencia que es grande, amorosa. Él retiene su ira, que sería perfectamente justa contra nosotros, pero por amor a nosotros, Él no la ha derramado todavía. Sí va a llegar un día donde Dios va a juzgar al mundo entero. Y como dice este pasaje de Pedro, no es que Dios retarde sus promesas, sino que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que tú te pierdas, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuán amorosa, cuán tierna es su paciencia. Señor, enséñanos a soportar a los otros, a ser pacientes con un mundo que es incrédulo, a ser pacientes entre nosotros,
a desarrollar la paciencia, Señor, en todo tipo de cosas, porque a veces escasea. Y eso habla de que nuestro corazón no está lleno de ti, no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos viviendo en el Espíritu. Por tanto, la paciencia se evidencia como algo que nos falta. Llénanos de tu Espíritu en esta noche. Haz que vayamos a tu presencia en arrepentimiento y fe para estar más contigo, más en tu palabra, más en tu verdad, más en la meditación de la palabra. Queremos honrarte en esta noche. Señor, yo te pido por aquellos que están pasando tribulaciones, sufrimientos. En este momento, sufrimientos muy grandes, enfermedades grandes, delicadas. Señor, gracias porque hoy día entendemos que la paciencia se trata de eso, de soportar, de tolerar ese sufrimiento, esa enfermedad, esa tribulación que estás viviendo, de buena gana, Señor. Porque si me pongo impaciente, le añado amargura a ese sufrimiento. Y vivir así es peor. Yo te pido que tú cultives la paciencia en todos aquellos que están viviendo situaciones fuertes en este tiempo. Cultiva la paciencia de perseverar en medio de esa situación, perseverar en medio del sufrimiento, para que podamos tener esa paciencia que a ti te agrada, porque es la paciencia tuya en nosotros. Te alabamos en esta noche. Te bendecimos, Señor, te entregamos este tiempo. En el precioso nombre de Jesús. Oramos, Señor, y pedimos tu presencia, tu unción para cada persona que ha escuchado este mensaje. Oramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.